Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a sumergirnos en un viaje absolutamente fascinante para literalmente cartografiar la arquitectura misma de la realidad. El objetivo es conectar esos hilos invisibles que unen la espiritualidad oriental antigua, la filosofía griega clásica y, ojo a esto, la neurociencia moderna. Es una exploración para entender a fondo la relación entre la mente y el espíritu y cómo, a lo largo de los siglos, el ser humano ha intentado dominar esa constante actividad mental para alcanzar la ansiada paz interior. ¡Vamos a ello! Bueno, vamos a meternos de lleno en esto planteando una de esas preguntas fundamentales que ha traído de cabeza a la humanidad durante milenios. ¿El cerebro genera el mundo que experimentamos, ahí encerrado en nuestro cráneo? ¿O más bien funciona como una especie de antena, sintonizando con un campo energético inmenso que nos envuelve a todos? Resolver este rompecabezas es absolutamente clave para entender cómo la mente puede llegar a liberarse de verdad del sufrimiento. Para desgranar todo esto, seguiremos una ruta muy clara. Empezaremos con mente, espíritu y realidad. Luego veremos la sabiduría védica y budista, saltaremos a Pitágoras y el alma, y de ahí a Jung y el inconsciente. Por último, exploraremos la teoría sintérgica de Grinberg, para cerrar con lo más práctico, el control mental y la paz interior. Arrancamos con la primera parte: mente, espíritu y realidad. A ver, el gran problema humano, y esto nos lo repiten múltiples tradiciones, es que vivimos atrapados en una especie de ilusión del mundo material. Y claro, eso causa muchísimo sufrimiento. Entonces el punto clave aquí para entender cómo salir de ahí es un concepto científico que nos va a servir de ancla: la sintergia. Es un término que se inventó el neurofisiólogo mexicano Jacobo Grinberg, juntando las palabras síntesis y energía. Y básicamente describe cómo nuestra actividad cerebral, a la que llamamos campo neuronal, interactúa de forma constante con una matriz energética súper compleja que está en la base del espacio-tiempo. Es el puente perfecto entre lo místico y el laboratorio. Pasamos a la sección 2, sabiduría védica y budista. Si viajamos miles de años atrás, hacia Oriente, y analizamos los textos védicos o al mismísimo Buda, vemos un marco de pensamiento alucinante. Para ellos, este mundo físico que tocamos y vemos es maya, es decir, pura ilusión o contingencia. Y claro, creernos esta ilusión nos atrapa de lleno en el samsara, una rueda interminable de sufrimiento y renacimiento. Así que, para encontrar la paz interior de verdad, la mente tiene que soltar por completo esa ilusión fenoménica y reconectar con el estado puro y absoluto. Da igual si lo llamamos Brahman en los Vedas o Nirvana en el budismo, la idea es la misma. Vamos con la tercera parte, Pitágoras y el alma. Ahora, lo verdaderamente interesante de esto es que, si nos vamos a la antigua Grecia, el contraste al definir el yo es brutal. Por un lado, tenemos al budismo que dice que el alma ni siquiera existe. Es la doctrina de la nata, donde te liberas al darte cuenta de que el ego es un simple espejismo. Pero por otro lado, los pitagóricos creían a pies juntillas en la metempsicosis. Para ellos, el alma es inmortal, y este cuerpo físico es literalmente una prisión temporal. Sin embargo, a pesar de que tienen definiciones totalmente opuestas sobre quiénes somos, en el fondo ambas tradiciones buscan exactamente lo mismo: escapar del sufrimiento físico. Entonces, ¿cómo escapaban de esta presión los pitagóricos? Pues con un método de purificación súper riguroso. Pensaban que el alma encarnaba como un castigo, y para salir de ahí había que estructurar la mente. Usaban el estudio de las matemáticas y la práctica del silencio para apagar el ruido mental constante. Pero su arma secreta era la música. Creían en la famosa música de las esferas, la teoría de que ciertas proporciones matemáticas en la música podían literalmente afinar el alma humana, para que volviera a encajar con la armonía y los movimientos del universo. Una pasada. Y así llegamos a la sección 4, Jung y el inconsciente. Damos un salto al siglo XX. Aquí es donde la psicología profunda empieza a bucear en estos mismos misterios. El psiquiatra suizo Carl Jung le dio la vuelta a todo al analizar el libro tibetano de los muertos. Él decía que el alma, la Seele en alemán, no es algo pequeñito o privado y subjetivo de cada uno, para nada. La elevó a lo que bautizó como el inconsciente colectivo. Imaginaos una especie de matriz universal, un océano heredado de energía psíquica del que todos bebemos. Es que funciona de una manera casi calcada a la matriz pura que los budistas llaman Dharmakaya. Pero es que Jung fue más allá y se alió nada menos que con el físico cuántico Wolfgang Pauli para lanzar una idea revolucionaria: la sincronicidad. Básicamente postularon que hay un principio conector en el universo que se salta la típica regla de causa y efecto. Sugiere que existe una energía de fondo que hace que un estado mental profundo y un evento en el mundo físico puedan coincidir de una manera increíblemente significativa. Y claro, esta idea fue la alfombra roja perfecta para la llegada de la neurociencia moderna. Entramos en la quinta sección: la teoría sintérgica de Grinberg.
Llegamos por fin al científico y psicólogo mexicano Jacobo Greenberg, que cogió toda esta sabiduría antigua y la psicología y trató de unirlo todo en una teoría neurofisiológica que se pudiera medir. Y esto ilustra de manera brillante su idea central. Usó la figura de la cinta de Mobius para explicar que la realidad no es algo fijo que está simplemente allá afuera. Más bien es un bucle continuo e infinito. Nuestra conciencia lee y decodifica el entorno y al mismísimo tiempo le está dando forma. No somos espectadores, somos células vivas de un organismo planetario interconectado. La joya de la corona de la teoría sintérgica es la latis o celosía. Inspirándose en la física, Greenberg nos habla de esta red energética que es la base misma del espacio-tiempo, vibrando a frecuencias infinitas. Y lo más loco de todo es que cada punto minúsculo de esa red contiene la información de absolutamente todo el universo. Según esto, el cerebro humano, mediante un proceso que él llamó neuroalgoritmización, hace de simple antena. Es un receptor que traduce toda esa matriz energética invisible en la realidad sólida que experimentamos cada día. Vamos a avanzar y ver cómo encaja todo esto de golpe. Porque al verlo en conjunto, la tesis central salta a la vista. Estamos viendo tradiciones y disciplinas súper diferentes, usando vocabularios distintos para hablar exactamente de la misma arquitectura de la realidad. Lo que los sabios de la India antigua llamaban Brahman, Carl Jung lo denominó el inconsciente colectivo, y la ciencia de Greenberg lo mide y lo llama la latis. Y finalmente llegamos a la sección 6, control mental y paz interior. Vale, pero ¿cómo bajamos toda esta teoría a la práctica para dominar la mente? Pues surge una metodología clarísima. El primer paso es darnos cuenta de que nuestra percepción fragmentada y este mundo material son en realidad una ilusión, o maya. El segundo paso es purificar el campo neuronal, ya sea con meditación budista o usando la música y el silencio como los pitagóricos. Esto calma el ruido mental y sube la coherencia del cerebro. Y el resultado final es alcanzar lo que Greenberg llamaba un estado de alta neurosintergia, que es cuando nuestro cerebro se sincroniza a la perfección con la latis. Ahí es cuando el sufrimiento se disuelve y podemos acceder a la unidad y a una paz interior profundísima. Y cerramos este análisis con esta idea espectacular de Greenberg. Si la ciencia, la psicología profunda y la sabiduría de hace miles de años nos están señalando la misma puerta, la pregunta es obligada. ¿Hasta qué punto estamos aprovechando de verdad el inmenso potencial de nuestra mente? Saber que somos receptores de una realidad infinitamente más grande y expandida lo cambia todo. Es el primer paso hacia una liberación real. Ojalá esta exploración sirva para seguir investigando los límites de nuestra propia conciencia. Muchísimas gracias por acompañarnos.